Hola, muy buenos días a todos. Agradezco tu asistencia a esta reunión. El día de hoy vamos a desarrollar una revisión sobre los pólipos como precursores del cáncer colorectal, pero nos vamos a enfocar en la biología molecular del cáncer colorectal esporádico. Mi nombre es Sandra Gutiérrez y soy fellow de coloproctología. Desde el punto de vista genético, el cáncer colorectal puede clasificarse como hereditario y esporádico, pero lo más relevante de esto es que si bien muchas veces pensamos que el predominio de las personas que desarrollan un cáncer viene por herencia, lo que vemos realmente en la estadística es que el 85% de los casos que se presentan son esporádicos, es decir, que no tienen un ascendiente de primera o segunda línea que los predisponga a desarrollar esta neoplasia. Lo otro relevante a entender en esta descripción es que las vías del cáncer familiar hereditario, las vías polipósicas y no polipósicas, son las que nos han enseñado a comprender cómo inicia eh, la lesión que se convierte posteriormente en un adenocarcinoma. Entonces, el cáncer colorectal hereditario, que si bien incluye los síndromes que estamos mencionando, tiene una mutación que viene más bien por línea germinal. Estos genes pues cuentan con alta penetrancia y comprometen aproximadamente un 15% de los casos. En cuanto al cáncer colorectal esporádico, debemos recordar que los factores ambientales pueden ser los disparadores, entre ellos muy conocidos, la dieta, la actividad física, el tabaquismo y la ganancia de mutaciones, pero en el tejido somático, es la que genera el disparador inicial. Todo esto, a su vez, te va a ir sumando en ganancias de mutaciones hasta lograr desarrollar una neoplasia. El, la red del Atlas Genómico del Cáncer menciona que el cáncer colorectal es el cáncer con más carga mutacional y esto les ha permitido hacer un análisis más detallado de cada presentación oncológica del cáncer colorectal. Entonces habíamos mencionado que los factores de riesgo más comunes que suben 2 veces el riesgo relativo a desarrollar cáncer colorectal está entre ellos el alcohol, el consumo de alcohol, más de 32 gramos semanales, el tabaquismo, la obesidad, ser hombre, tener más de 50 años, padecer de enfermedad inflamatoria intestinal y ser predominantemente afroamericano o caucásico aumentan la capacidad o el riesgo relativo de desarrollar esta neoplasia. Cuando estamos hablando del crecimiento celular, debemos recordar algo básico, que es que nuestras células presentan una fase G0 quiescente y por cualquiera de los estímulos que se presente hace una activación a las distintas fases G1 de síntesis, replicación del ADN, una maduración, finalmente mitosis celular, y con ello lo que se identifica es una replicación del ADN en la célula madre. Se realizan transcripciones del ADN para hacer expresión en proteínas y el ciclo celular se constituye en un punto de inicio para restablecer los tejidos, pero también cuando hay alguna falla en los puntos de control, es el punto de inicio de la formación de una neoplasia. Entonces, en cuanto al lugar específico de crecimiento en el tracto colorectal, encontramos que las criptas, en el fondo de la cripta se encuentran las células madre, que son
como todas ellas, totipotenciales, y a través de la vía de la betacatenina se hace una activación para su proliferación y en la fase inicial ellas crecen en el fondo de la cripta y van ascendiendo hacia la superficie. Cuando se van acercando a la superficie, esta vía de la catenina por autorregulación para y permite ya la proliferación de las características de una célula madura, más no aumento en el número de las células, esto a través de los factores de crecimiento y maduración que se encuentran en el parénquima circundante. Cuando tenemos una alteración en el crecimiento de las células, se empiezan a rellenar las criptas y se expresan en la endoscopia como un abultamiento o un pólipo. Pero ya vamos reconociendo que es básicamente el relleno del fondo de la cripta con células hasta que se ve la tumefacción en la superficie. Pueden ser, pues básicamente pueden ser aplanadas o probablemente ya más visibles en forma de pólipo sésil o con pedículo. Entonces, el pólipo es simplemente la manifestación de un aumento de la proliferación celular con una baja tasa apoptótica y esto genera el agrandamiento de las criptas. Los patrones histológicos pasan a ser los más comunes: velloso, tubular, túbulo velloso, y un poco menos frecuentes los sésiles aserrados. Aquí vemos las distintas presentaciones histológicas de las que iremos mencionando en el transcurso de la charla. Cuando evaluamos en la, en la histología los tipos de pólipos, encontramos que casi un 60% de los pólipos son de características adenomatosas. El predominante sería el adenoma tubular, que constituye casi el 45% de todos los pólipos, con una baja probabilidad de malignización de un 2%. El segundo, que no tiene características adenomatosas, sino es el pólipo hiperplásico, tiene una incidencia del 35%, tiene cero probabilidad de malignización. Tienen en tercer y cuarto orden el adenoma túbulo velloso, que presenta una probabilidad de malignización del 25%, es decir, uno de cada cuatro de estos pólipos puede convertirse en cáncer, en adenocarcinoma, y los vellosos tienen una probabilidad de malignización hasta del 40%, casi la mitad de ellos se van a convertir en un adenocarcinoma si no son resectados. Por ventaja, estos últimos dos constituyen un 7% de las presentaciones de los pólipos. Y vienen otras presentaciones, o ya francamente un pólipo con adenocarcinoma in situ, que ya obviamente es una neoplasia. Entonces, para hacer un breve resumen, más frecuente encontrarnos adenomas, también vamos a encontrar un 30% de pólipos hiperplásicos y en menor frecuencia los pólipos sésiles cerrados. Son comunes las vías de inestabilidad cromosómica e inestabilidad microsatelital en los adenomas, mientras que en los otros dos la vía más común de mutación es la vía de cerrado. La distribución es muy pareja en los adenomas en todo el colon. En cambio, las lesiones sésiles cerradas se encuentran en un 90% ubicados en el colon proximal o colon derecho, y los pólipos hiperplásicos con mayor frecuencia se encuentran ubicados en el colon distal, entre el sigmoide y el recto. Toda vez que nos encontramos un pólipo menor de 10 milímetros, constituye una baja probabilidad de tener una progresión al cáncer colorectal, pero pues obviamente sí es resecado.
Si ya nos estamos encontrando con un pólipo de más de 10 milímetros, la probabilidad aumenta y sobre todo si tiene un patrón velloso o un alto grado de displasia, con una progresión mucho más rápida de hasta 5% de progresión. Cuando nos encontramos cualquiera de estas características en un paciente joven, la distribución es un poco más frecuente en el recto, un 42%, un 31% en el colon distal y un 27% en el colon derecho. Debemos hacer una precisión de algunos de los términos mencionables en esta revisión, y entre ellos es que toda persona puede tener un evento índice que genere un crecimiento anormal de las células, y esto significa que tenemos una clona alterada, pero con el paso del tiempo y la suma de más mutaciones encontraríamos células policlonales. Y esto es muy importante porque cada tumor presenta distintos tipos de células mutadas en general, pero nacen de una primera mutación, que es la monoclonal. Y lo segundo que es súper importante es que hay cambios que se presentan no en la forma o en la alteración de la secuencia del ADN, sino en la expresión de los genes. Y eso es lo que se denomina epigenética. Y estos cambios producen una activación o inactivación en la expresión de estos genes y por ende en la formación de las proteínas que se van a transcribir y el efecto que puede traer esta transcripción o no transcripción de estos genes. Y la protogenómica, que es propiamente el estudio de las alteraciones de los genes y de las proteínas en el tumor. Todo lo anterior es muy importante porque muchas veces pensamos que la forma adecuada de estudiar una neoplasia viene siendo el estudio genético del paciente, y a veces el paciente no tiene una enfermedad hereditaria, entonces hay que enfocar los esfuerzos en estudiar la estructura o la superestructura cromosómica tumoral, y a eso es a lo que se dedica la epigenética. Recordar también que la cromatina tiene una forma de presentación enrollada o desenrollada, que es lo que denominamos eucromatina o heterocromatina. Existen genes que son activadores o que predisponen a un mayor crecimiento celular. No todo significa alteración, son genes estructurales que, si están bien controlados, generan un crecimiento, una activación de las vías de crecimiento, y que tienen su contraparte también nativa, no necesariamente es una enfermedad tener genes supresores tumorales, sino que es la forma de la naturaleza para controlar el crecimiento, ya sea porque se necesiten nuevas células, entonces los protoncogenes se activarían, o por el contrario, cuando no se requiere un crecimiento adicional celular, se activan los genes supresores tumorales. Hay dos formas que ya hemos mencionado de presentación de las mutaciones para un tumor. Las más comunes o las que más fácilmente se nos vienen a la cabeza son las heredadas. Esto significa las mutaciones terminales. Ellas vienen con las células terminales de los progenitores y se incorporan a cada una de las células que conforman el cuerpo del producto de la gestación. Muy distinto a las mutaciones somáticas, en donde el único lugar donde se encuentra la alteración es en el tejido que está expresando la neoplasia y no en todo el cuerpo. Esto se da posterior a la fecundación, y estas mutaciones no afectan la línea germinal y en consecuencia no se le transmiten a los descendientes. Una de las teorías más comúnmente mencionadas es lo que se llama la pérdida de la heterocigosidad,
que se define como la pérdida de la contribución de uno de los padres eh, hacia la célula. Esto forma un desequilibrio alélico por el cual las células somáticas se vuelven homocigotas, es decir, eran heterocigotas y ahora se vuelven homocigotas porque solo se está expresando un gen y esto constituye una inestabilidad cromosómica que es suficiente para proporcionar, llamémoslo así, un crecimiento selectivo con esta única expresión y esto puede redondearse en desequilibrio, puede ser por aumento de la velocidad de crecimiento o la hiperexpresión de algún gen. Esta alteración se puede presentar, esa pérdida de la heterocigosidad se puede presentar por degradación, por delesión o que hubo un reordenamiento de los cromosomas y quedó alguno de los alelos en algún otro lugar, eh, entre otras. Cuando analizamos ya desde esta perspectiva, y sobre todo porque vamos a hablar de cáncer colorectal hereditario, podemos ya estar entendiendo que si bien los tumores son únicos, ninguno se parece al otro 100%, hay unas vías que nos han enseñado a entender la expresión tumoral por las enfermedades hereditarias que ya habíamos mencionado. Entonces, estos mecanismos moleculares estudiados han sido, por ejemplo, la activación o inactivación de algunas vías, la activación de los protooncogenes, la inactivación de los genes de supresión tumoral, momentos de inestabilidad génica, genética, por algún tipo de exposición a radiación o ambientes o a tóxicos. Y finalmente, alteración o daño en los mecanismos de reparación del DNA. Una de las vías más conocidas y la más frecuente en la forma de presentación del cáncer colorectal, como lo habíamos mencionado, es la vía clásica o la vía de señalización WNT. Y esta es una vía que toma más tiempo para llegar al adenocarcinoma, aproximadamente se tarda entre 8 y 10 años, no suma con tanta velocidad las mutaciones, no tiene tantas mutaciones, y es la vía que más se conoce por la poliposis adenomatosa familiar. Entonces, encontramos la primera mutación, una de las mutaciones más tempranas, que es la pérdida del gen APC. Este es un gen que codifica una proteína que se une al complejo de la beta-catenina. Entonces, al unirse, provoca la fosforilación de la beta-catenina y con esto se impide que haya un transporte desde el citosol al interior del núcleo de la célula, pues la función de la beta-catenina normalmente es estimular la proliferación celular. Entonces, este gen APC lo que causa en general es al unirse y fosforilar la beta-catenina impide el crecimiento celular, por eso entra dentro del grupo de supresores tumorales. Ante su mutación, pues habría una abundante probabilidad o una abundante concentración de beta-catenina en el citosol y por ende aumenta la probabilidad de que este pase al núcleo y se aumente el crecimiento celular, pues porque va a ejecutar su función. Este, este es uno de los genes pues, más conocidos, de los primeros, y nos aumentó la probabilidad de analizar cómo son las vías de crecimiento celular. Como primer paso se presenta esto, pero en consecuencia se empiezan a presentar otras alteraciones respecto a la metilación del ADN. Cuando usamos los grupos metilo en el ADN, estos grupos son señales para que algunas enzimas los identifiquen o los reconozcan.
y esto puede alterar, ya sea sobreexpresando o no expresando un gen. Entonces, la metilación es una modificación química del ADN. Normalmente hay cierta metilación, pero cuando hay una alteración en la metilación, pues se, se afectan las vías de expresión génica, como lo he mencionado. Entonces, aquí en el gráfico vemos unos punticos amarillos en la cromatina que está desenrollada y que está predispuesta a ser transcripta. Entonces, un ejemplo de esto es la hipometilación de los protoncogenes. Cuando yo los hipometilo, los protoncogenes se expresan o son leídos por las enzimas en abundante cantidad y esto genera una inestabilidad en la expresión del ADN, se aumenta la mitosis o la capacidad invasiva de las células e incluso su capacidad metastásica. La siguiente fase de la misma línea de mutación WNT de inestabilidad cromosómica tiene la activación del gen KRAS, que es en definición un protoncogén. Este regula las funciones de proliferación, supervivencia e invasión y es un gen que proporciona las instrucciones para producir una proteína que se llama así, KRAS, y esta proteína transmite señales desde la parte externa de la célula hasta el núcleo. Estas señales instruyen a la célula para que haga proliferación, maduración o adquiera alguna función especializada. Entonces, cuando tengo el gen salvaje o nativo, pues él se presenta, se activa moderadamente, pero cuando lo tengo mutado, aumenta muchísimo su actividad y también dentro de muchas cosas puede generar predisposición a metástasis tempranas. En la misma línea de, de la vía que estamos analizando, hay algo que se llama la pérdida del DCC, que es un gen que se clasifica como un supresor tumoral. Es decir, que codifica un receptor, este gen codifica un receptor de moléculas de adhesión de las células y normalmente promueve la apoptosis y suprime los tumores. Es decir, él controla el crecimiento. Cuando hay un sobrecrecimiento y él se activa, las células empiezan a morir. Pero si yo tengo una pérdida de la expresión de un gen que genera apoptosis, entonces las células se vuelven inmortales. Y si son inmortales y además tienen muchas mutaciones adentro, van a constituir propiamente un tumor por lo pronto y si la línea continúa, un adenocarcinoma. Este gen se encuentra ubicado en el cromosoma 18 y lo que promueve normalmente es que las células estén juntas y si una de estas fallece o hace apoptosis, la del lado está por la misma línea, va activando la apoptosis secuencialmente. Este es un marcador de, de la vía, es un marcador tardío, es decir, cuando yo tomo la biopsia de un tumor y tengo la alteración o la pérdida del gen DSC, estamos ante un tumor que lleva mucho tiempo, es un marcador tardío. El otro gen identificado es el PIK3CA, que es una quinasa que tiene la capacidad de fosforilar el fosfatilinositol, que es una molécula que tiene la capacidad de señalizar en el interior de la célula y aumenta la producción de prostaglandinas. Esto genera en el ambiente celular inflamación. Entonces, cuando hay inflamación, en esa zona el factor de diferenciación tiende a
mantener las células con mayor tiempo de vida y entonces inhibe la apoptosis. Es más o menos frecuente, 1 de cada 5 tumores colorectales por esta vía ya lo tienen presente, también es un marcador tardío, pero tiene la ventaja de que los tumores cuando tienen una gran inflamación son respondedores a cierto tipo de quimioterapia. Finalmente, el P53, que es un gen conocido como un supresor tumoral, y su función normalmente es regular la transcripción de los genes para que se puedan hacer reparos en las alteraciones de la secuencia del ADN y que genera a su vez respuesta celular al estrés oxidativo. Cuando este gen supresor está mutado o alterado, pues identificamos lo mismo, una respuesta inapropiada al estrés oxidativo y podríamos decir que el que es un gen que protege o que es un guardián del ADN no está cumpliendo su función y puede predisponer a sumas más aceleradas de mutaciones. También es un gen de presentación tardía. Entonces, al hablar de la inestabilidad microsatelital, que esta vía constituye un 15% de los cánceres colorectales, debemos recordar, como habíamos mencionado en la parte, la diapositiva anterior, que es causada por un fenotipo en donde la mutación predispone a la pérdida de los mecanismos de reparación del ADN cuando hay una lectura inapropiada del mismo. Esta es una vía hipersensible y por ende también permite una buena respuesta a los tratamientos actuales inmunológicos. Recordemos que si tengo un mecanismo que es para reconocer y corregir los errores, ya sean inserciones o deleciones en la transcripción o en la duplicación del ADN, también esto a su vez permite pensar que cuando ya tengo alterado el mecanismo, pues se van a sumar estas alteraciones que pueden predisponer a formación propiamente tumoral. Cuando estas mutaciones tienden a acumularse, esta acumulación de mutaciones hace que la vida sea pues, hipermutada y este mecanismo hace que haya muchas clonas celulares. La inestabilidad microsatelital se estudia con varios tipos de paneles. El más conocido es el panel de Bethesda, que cuenta con 5 eh, componentes de la batería de estudio para identificar el MLH1, MSH2, 6 y el PMS2, recordando que la forma más frecuente de presentación de la mutación en el cáncer colorectal esporádico es la mutación del MLH1 y en segunda instancia del MSH2. La lectura del panel de los 5 componentes pues se hace. Si no hay ninguna mutación, tiene 0 de 5. Esto es un tumor que se determina como estable. Si es uno de los 5 componentes mutados, entonces se considera una baja inestabilidad microsatelital. Si tiene 2 o más componentes mutados, una alta inestabilidad microsatelital. La idea es que este tipo de paneles se le realice a todas las muestras, ya sean polipósicas de, de lesiones que sugieran ya presencia de adenocarcinoma o a las piezas quirúrgicas para poder enfocar la terapia, también hacer un análisis de supervivencia. La vía
TPG, que es denominada vía cerrada, es un componente en 20%. Esta vía cerrada tiene como característica la mutación del BRAF, y lo vamos a describir en la siguiente diapositiva, y se encuentra propiamente hipermetilado. Estas islas funcionan como supresores tumorales. Al hacerle la hipermetilación, no hay expresión de la supresión tumoral, que esta vía, que es su función. Entonces tenemos crecimiento acelerado y perpetuado de las células cuando las islas están hipermetiladas. El BRAF entonces es un protón-cogen que funciona como una quinasa de señalización. Es de aparición temprana esta mutación. Generalmente tiene dos tendencias, a irse ya sea por la vía de la inestabilidad mitosatelital, que era la que mencionábamos en las diapositivas previas, o por la vía del PD53, que también ya lo habíamos mencionado, como alteraciones en el guardián del ADN. Cuando se va por la vía de inestabilidad, se observa con mayor frecuencia en los genes de origen en los tumores de origen esporádico con una mutación en el MLH1. Esta es una vía de alta mutación o de alta inestabilidad, y la ventaja que tiene es que es muy sensible a la quimioterapia, en una mejor supervivencia comparativa. Esta es una vía que tiene la mutación del BRAF bastante temprana, y por, por su ubicación más comúnmente en el colon derecho. Cuando el BRAF se presenta en una neoplasia que se va por la vía del P53, que es el denominado pólipo cerrado tradicional. Entonces, ya conocíamos que la mutación del P53 pues aumenta el número de mutaciones, no hay apoptosis, entonces hay mayor oncogénesis, pero tiene una tendencia a desarrollar una característica especial, que es que se aumenta la señalización para que las células hagan una transición de células epiteliales o endoluminales del colon a células con características mesenquimatosas. Esta es una característica que les permite sobrevivir en otros ambientes a los que nativamente no estaban adaptados. Ellos van haciendo adaptaciones de su microambiente, pero tienen como tal la resistencia a vivir fuera de su ambiente nativo. Es una vía que no tiene tanta suma de mutaciones comparada con la de la inestabilidad, pero genera unas características no tan buenas en cuanto a que tiene un ambiente inmunosupresor elevado, es decir, que el sistema inmune no reconoce rápidamente estas células como células alteradas para ejecutar un manejo pues, a través de la inmunogénesis. Tiene una gran capacidad de invasión y aumenta la angiogénesis para sobrevivir. Esta última parte puede ser un, un objetivo terapéutico. Existen ya medicamentos específicos para tumores que tienen mayor angiogénesis, y pues una característica no tan buena es que estos tumores tienen una menor tasa de supervivencia por ser tan agresivos, tan invasivos, tan metastagénicos. En sí, las metástasis o la capacidad de metastatizar de una célula es una adquisición de una suma de características a partir de las mutaciones genéticas que ha venido adquiriendo en cada deformación del ADN o de las expresiones génicas. Entonces, siendo una célula que es epitelial, tiene una forma de sobrevivir con unos ambientes distintos, pero
cuando adquiere la capacidad de atravesar la membrana, de evadir el sistema inmune, de generar un microambiente favorable para sobrevivir, de puede ingresar al torrente sanguíneo, entrar a otros tejidos u órganos, invadiéndolos y sobrevivir con todas estas características no mencionadas. Entonces, esa es como la máxima expresión de, de lo que es el cambio de una célula epitelial a una célula mesenquimatosa que luego se vuelve a adaptar a un nuevo tejido, habiéndolo invadido y colonizado, llamémoslo así. Esta es un resumen de lo que hemos mencionado durante la charla, en donde encontramos las tres vías más comunes, que es la de la WNT o la vía convencional, en donde la característica más frecuente es el gen APC y las otras mutaciones que se van sumando. Esta es la vía que se denomina de inestabilidad cromosomal, que cuando se va por la línea somática ocupa un 60% de los tumores y un 1% cuando se va por la línea de la poliposis adenomatosa familiar. Son en segunda instancia las vías de inestabilidad microsatelital, que cuando se van por la línea germinal, lo que denominamos síndrome de Lynch, tiene las mutaciones más frecuentes, el MSH26, el PMS1 y el MLH1 y es una vía altamente inestable, constituye un 2 a un 5% cuando es por línea germinal, pero cuando es por línea somática, pues lo encontramos como la vía cerrada, que tiene como un factor, un brazo común, la mutación del BRAF, y cuando el BRAF se va por la vía del P53, son estables, microsatelitalmente hablando, y cuando se va por la vía del MLH1 mutado, pues son altamente inestables, que constituyen un 15% aproximado de los tumores. Cuando encontramos este tipo de descripciones, también hemos encontrado otra forma de clasificar los tumores según un consenso reciente, donde se suman las diferentes características y definen a los tumores como hipermutados o no hipermutados, y estables o inestables, y si se van por la vía o no microsatélite. Entonces, esto es como lo mismo que hemos hablado, pero lo nombran en la forma ya mencionada. Otras vías que se están estudiando son ya propiamente en la transición epitelial mesenquimal que habíamos visto por la vía del BRAF y el P53, que va mostrando otras tendencias a tener más compromiso ganglionar o más desdiferenciación, que tienen como una mayor unión intercelular con las caderinas, otros que están presentando o manifestando el SNAIL, que son mucho más resistentes a los latinos, y el potencial metastásico que lo están presentando a partir del SLAP. Otros de las células totipotenciales están haciendo como manifestaciones de proteínas morfogenéticas parecidas al hueso, lo que les confiere resistencia a algunas de las quimioterapias. Y esto es para la aplicabilidad también de otro de los tópicos más relevantes, que es la microbiota. La microbiota, si bien es la suma de microorganismos que conviven con el huésped en el colon o en el intestino y que tienen una influencia positiva para algunas de las
de los metabolismos e incluso para generar un ambiente favorable para el epitelio colónico cuando esta microbiota cambia su composición de saludable a insalubre, predispone a mayor displasia, a mayor inflamación, se aumenta el número de radicales libres endoluminales, un aumento, un disparo del sistema inmunológico local y esto hace que todos estos factores predispongan a la formación de una neoplasia. Entonces, si bien un mejor ambiente para el epitelio es tener una buena cantidad de ácidos grasos de cadena corta para formar los péptidos antimicrobianos, para preservar la barrera epitelial, para regular la proliferación celular y la diferenciación de los colonocitos y que tengamos una expresión de mucina saludable. Estamos viendo que hay una alteración por la dieta, las malas, pues el consumo elevado de licor, fumar, ciertas altas en grasas, en fritos, poliaminas, en amonio, en sales nitradas y un bajo consumo de fibra que hace que haya una disfunción en la barrera y todo esto predispone a lo que ya habíamos mencionado, aumento de radicales libres, inflamación, alteración en la permeabilidad intestinal y todo esto pues predispone a la formación de neoplasias, todo esto también a partir de una alteración de la flora nativa. Lo anterior puede ser aplicable para muchas cosas, entre ellos en el pronóstico. Cuando vemos, por ejemplo, el en Carras mutado, vemos una alteración en la supervivencia, una menor supervivencia comparado con aquellos que no tienen una mutación. Entonces, una de las utilidades al analizar molecularmente los tumores es poder conversar con el paciente ya con términos de supervivencia, por ejemplo, o saber que hay que dar un tratamiento un poco más específico si el tumor pues, presenta un tratamiento selectivo. Otra cosa es que si tenemos la mutación en en un tumor presente en el lado derecho o en el lado izquierdo, hay diferencias en el comportamiento, en la supervivencia. Entonces también nos está sirviendo conocer la biología molecular para aplicarlo en términos de pronóstico. Otra forma de mencionar la utilidad en el pronóstico es si tengo o no un paciente con síndrome de Lynch. Cuando el paciente se le diagnostica generalmente, uno hace una colectomía total ante la presencia de alguna neoplasia y esto le mejora la supervivencia, distinto a los pacientes con inestabilidad microsatelital esporádica, decisión esporádica, porque seguramente tienen más tiempo para ser detectados, probablemente porque en el síndrome de Lynch siempre hay una alerta de un familiar previo, en cambio en el esporádico pues no hay ninguna alerta y la supervivencia es menor dada el tratamiento relativamente más tardío. Otra de las formas de utilizar esta información que hemos desarrollado en la charla es la expresión o no de células inflamatorias en el tejido biopsiado o resecado. Cuando hay células inflamatorias, existe una mejor respuesta a un tipo de quimioterapias y si los linfocitos T están presentes o no, hay si no están presentes es un factor pronóstico negativo y a su vez una pobre respuesta predispone a una pobre respuesta a terapias biológicas. Entonces, todo esto se denomina utilidad terapéutica
referente a lo que se menciona en estos artículos que han desarrollado desde el año 2011, que llaman los hallmarks o los objetivos terapéuticos, de acuerdo a las características que van adquiriendo las células tumorales, ya sea de supervivencia, angiogénesis, modulación o del sistema inmune, capacidad de hibernar o de tener quiesencia. eh, Cada uno de estos tópicos se considera a su vez un objetivo terapéutico. Para mencionar algunos de ellos, por ejemplo, los factores de crecimiento epidérmico en el cáncer colorectal son sensibles al cetuximab o al erlotinib. Cuando el paciente tiene en el tumor la presencia de, de de expresión elevada de prostaglandinas, podríamos utilizar los AINES, incluso se han mencionado los AINES como profilácticos para el cáncer colorectal, o si tenemos activación en la invasión y la metástasis, algunos de estos pacientes son sensibles o los tumores de estos pacientes son sensibles al crizotinib. Y finalmente, para los pacientes que tienen tumores con presencia de angiogénesis, se ha detectado una muy buena respuesta al bevacizumab, entre otras terapias ya más personalizadas. Cuando encontramos los pacientes a quienes el pembrolizumab da muy buena respuesta, la supervivencia es muchísimo mayor versus quienes no son inestables, entonces solamente se les puede dar quimioterapia estándar. Entonces, identificar la inestabilidad microsatelital le da la ventaja de una mejor supervivencia per se biológicamente y a la vez por la buena respuesta al pembrolizumab. Llevando ya a concluir la exposición, encontramos que es muy importante entender toda esta información de la biología molecular del cáncer expresada en pólipos para generar estrategias adecuadas de reducción tanto de los factores de predisposición a generar pólipos y por ende a cáncer colorectal, también entender las vías de crecimiento celular y al conocer la historia de acuerdo a cada vía, pues hacer rápidamente un tratamiento de cada uno de ellos y adaptar los seguimientos, entendiendo que hay unos que tienen un crecimiento más acelerado que otros. A- Algunos de los pacientes requieren evaluaciones personalizadas, ya sea porque se han encontrado pólipos más grandes o las mutaciones que hemos encontrado, o si tienen predisposición familiar, más allá de las guías que mencionan unos valores de seguimiento para un paciente común o estándar, a quienes ya se les encuentra alguna predisposición o alguna neoplasia o un tumor, aunque sea temprano, cambian ya los valores de los intervalos de seguimiento. También nos sirve para conocer los pronósticos de los tumores y para ir avanzando en los tratamientos específicos, como lo hemos visto en las últimas diapositivas. Muchas gracias por su atención, espero que sea de ayuda en esta charla y estamos atentos a cualquier comentario.